cantando hasta que baje su poder, Señor. Gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje su poder. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. En acción de gracias a Dios y a la Virgen en esta Eucaristía por el cumpleaños de la señora Petra Suero, nos encomendamos también a los santos Pedro y Pablo, cuya fiesta celebramos hoy en la Iglesia Universal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Acerquémonos a la misericordia infinita de Dios y pidámosle con fe perdón de nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo,
Haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar cuchillo a Santiago, hermano de Juan. A ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua, mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atados con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron las primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y ahí, final de la calle, se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. De todas mis ansias. Bendito al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de su angustia. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ya estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo.
y a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como decíamos al comienzo de la Eucaristía, la Iglesia Universal celebra hoy la festividad de San Pedro y San Pablo. Yo creo que la mejor manera de calificar a Pedro y Pablo es decir, las dos grandes columnas de la Iglesia. Para mí se resume en todo eso. Todo lo que hicieron Pedro y Pablo para nosotros hoy se resume en que son las dos grandes columnas de la Iglesia. Pedro, porque el mismo Cristo lo convirtió, vamos a decirlo así, en piedra. Esa figura de Pedro, impetuoso, una persona mayor, terco, muy terco, y que todo, cuando Jesús decía algo, dicen algunos que Pedro era lo más primario que pudiera haber, porque cuando Jesús decía algo, páquete, así fuera un disparate, salía Pedro inmediatamente a decirlo antes que todos los demás apóstoles. Pedro ahí mismo contestaba todo, así fuera un disparate, pero lo contestaba. Y varias veces que contestaba como hoy, Jesús entonces viene y le daña el momento, porque le dice: pero eso no fuiste tú, eso es mi Padre y el Espíritu Santo que te inspiran eso para que tú lo digas. O sea que el pobre Pedro no daba una. Cuando decía algo disparate, pues mal. Cuando decía algo bonito, importante, entonces Jesús le decía: pero eso no te lo dijo nadie de carne y hueso, o sea, no fuiste tú, fue mi Padre y fue el Espíritu Santo que puso esas palabras en tu boca y en tu corazón para que la dijeras. Pero nada, de todas maneras, sabemos la importancia que tiene Pedro, que fue el que recibió como la mayor responsabilidad que Jesús le pudo dar a un apóstol, fue a Pedro, que como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, lo convirtió en esa piedra donde va a construir la iglesia. Y oiga la promesa que le hizo a él y en él a toda la iglesia: ni la fuerza del infierno van a acabar la iglesia. Y miren todo lo que ha pasado y lo que seguirá pasando en la iglesia, pero no se va a acabar. El maligno no va a poder terminar la iglesia, no va a poder acabar con ella. A pesar de todo lo que ha sufrido la iglesia, todo lo que ha sufrido, porque cuando yo digo iglesia, no me estoy refiriendo al Papa, a los obispos, sacerdotes, estamos refiriendo a todos los bautizados. Cuando digo la iglesia ha sufrido mucho, no solamente han sufrido los sacerdotes, sino que ha sufrido la iglesia, la gente bautizada, con comportamientos, con malos manejos, con cosas que se hacen dentro de la iglesia. Pues la iglesia somos todos y sufrimos todos, pero hoy el Señor le da a Pedro esas dos grandes responsabilidades. Una, de ser la piedra donde se va a construir la iglesia. Esa es una de las más grandes, porque en Pedro, por eso la catedral de San Pedro en el Vaticano está sobre los restos de Pedro. Nos dicen pues que allá abajo del altar hay una catacumba
y allí están los restos de Pedro, y sobre esos restos se edificó el Vaticano, la Catedral de San Pedro. Entonces, como que Pedro sostiene, como piedra, sostiene la iglesia, podríamos interpretarlo así. Y luego le dio la llave del reino de los cielos. Es cuando nosotros, así en broma, nos imaginamos a Pedro un viejito con barba blanca, con un poco de llaves, y entonces siempre nos imaginamos que él está en la puerta del cielo, dejando entrar y no dejando entrar a quien quiera o no quiera. Eso son imaginaciones de la época medieval, ¿verdad? Para tener como base material de eso, pero no vamos a suponer que es así. Pero sí le dio también la responsabilidad del reino de los cielos. Qué grande, ¿no? Qué grande la figura de Pedro con esas dos responsabilidades tan importantes para nosotros hoy en la iglesia. Y Pablo, no lo estoy hablando en nombre de la iglesia, para mí Pablo es el misionero más grande por excelencia, el evangelizador más grande por excelencia desde la creación de la iglesia y de la primera comunidad cristiana. Porque Pablo nunca, vamos a decirlo así, Pablo nunca se arrugó, y él mismo lo va diciendo en algunas de sus cartas. Naufragios, hambres, persecuciones, golpes, caminos interminables a pie, en lo que fuera, para llevar el evangelio, para llevar la buena nueva a todos los lugares donde no fueron los demás apóstoles. Bueno, algunos sí, pero donde no querían ir, porque ellos pensaban que solamente evangelizarían en Israel al pueblo judío. Pero Pablo entendió que el Señor lo había tumbado del caballo, pero para que fuera a los gentiles. Entonces, por eso, para mí, es un misionero evangelizador enorme, grande por excelencia, que fue el que difundió la doctrina y el evangelio por todas partes, para que nosotros hoy pudiéramos conocerlo también, vamos a decirlo así. Entonces, imaginen ustedes, el uno es el soporte, la piedra, y el otro es el que se mueve, el que expande, el que dispersa la doctrina, el evangelio por toda parte. Bonito ese dúo, y que tuvieron sus diferencias y pelearon y casi se van a los puños, porque por parte de la doctrina, precisamente, porque Pedro no quería que los gentiles tuvieran unas libertades que Pablo no quería, que se esclavizaran a las normas de los judíos, y tuvieron muchísimas peleas. Pero después miren ustedes lo grande que son estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, la base, como decía al principio, las dos columnas más fuertes, más pesadas, en las que está cimentada la iglesia ahora. Que así sea. Muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en la intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. El Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradable a ti al celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe,
Pablo el maestro insigne que la interpretó, aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, este la extendió a toda la gente. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió, se lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregorio Nicanor, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que Dios es el Padre bueno que nos ama, vamos a corresponder al amor de Dios con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado en este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un feliz día, pueden quedar en paz. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca,
y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate.